Ya muchachos, hoy día, ojo, se dice que también estará ausente. Sí, mira, no hay problema. Hoy día vamos a hacer una clase bien teórica. Depende del tiempo que nos quede, quizás terminemos un poco antes. Em, Porque, como les dije, tenemos que empezar a volver atrás en los pasos después de trabajar con Power BI en la parte visual, ¿cierto? En los informes. Tenemos que empezar a ver algo que es súper importante y que Power BI se dedica, o no es que se dedique, sino que Power BI tiene herramientas para manejar un poquito el modelo de base de datos, porque el modelo de base de datos, ya que ustedes van a ver, es súper importante que esté bien hecho, es súper importante que esté bien construido, sobre todo cuando tienen datos que vienen de hojas de Excel. Como les dije, cuando los datos en Power BI vienen de bases de datos, casi nunca hay problema, se importan, aparte de los datos, también se importan las estructuras, y eso es el modelo, ¿cierto? Y no hay mucho que hacer ahí, viene casi todo listo, así que se pueden dedicar simplemente a hacer los informes con la parte visual. Pero muchas veces cuando trabajan con Excel, o con algún otro tipo de entrada que no es una base de datos, por ejemplo, un archivo de texto o una página web, qué sé yo. En ese momento ustedes importan datos, pero importan datos por montones, pero no hay una estructura, ¿ya? Y sin esa estructura, Power BI no puede trabajar bien. Entonces, en esos casos hay que construir esa estructura y también Power BI tiene herramientas para hacer eso. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, en realidad no es lo que vamos a ver hoy día. Lo que vamos a ver hoy día es como los fundamentos para poder entender qué hacen esas herramientas. ¿Ok? Por eso se llama Introducción a la base de datos. Ahora, de nuevo, las bases de datos son en sí un curso completamente propio. ¿Ok? De hecho, nosotros también hacemos un curso de base de datos donde tenemos un mes y medio trabajando solo con base de datos, ¿ya? Y con todas las herramientas de las bases de datos, específicamente con SQL Server. Así que hoy día vamos a verlo en una clase y va a ser solo una introducción a lo que significa una base de datos. ¿Ok? Dicho eso, ¿qué es una base de datos? O sea, muchos de ustedes deben saber lo que es una base de datos, el concepto de base de datos, pero técnicamente tiene una definición bien específica. ¿Ok? Entonces podríamos decir que semánticamente una base de datos es una recopilación organizada de información, ¿ok? O datos estructurados. Y eso es súper importante, eh, la parte organizada o estructura. Ya, una base de datos sin organización o estructura no es una base de datos, ¿ok? Simplemente una recopilación de datos. Una, una recopilación de datos organizada, eso es sí es una base de datos. Entonces, podríamos decir que si un Excel está ordenado o si un archivo de texto está ordenado o más allá algo que no sea electrónico, por ejemplo, un cuaderno con datos está ordenado, entonces podríamos decir que es una base de datos. ¿Ok? Y cuando digo no solamente electrónico, porque cuando no habían computadores, ¿cierto? Hace un par de décadas, los datos se organizaban en libros o en cuadernos, ¿ya? Muchas veces, sobre todo para los que escuchan deporte en la radio, por ejemplo, siempre recuerdo que habían periodistas que tenían su base de datos de jugadores de fútbol anotadas en un cuadernito. ¿Ya? Y cada vez que necesitaba saber algún dato de esos jugadores lo buscaban en el cuaderno. Pero era porque estaba organizado, seguramente por orden alfabético o algo por el estilo. ¿Ok? Entonces, en una base de datos estrictamente, si hablamos semánticamente es eso, pero estrictamente es una herramienta súper especializada que se dedica solo a recopilar datos y nada más. Ni siquiera tiene una interfaz gráfica, no tiene nada. Solamente una estructura y solamente datos.
y nada más. ¿Ok? Ahora, este iconito que les puse aquí a la derecha no es por ponerlo al azar ni por poner algo ni rellenar, sino que es justamente el icono que se usa cuando se trabaja en base de datos. ¿Ya? Y lo que representa ahí es cómo eran las bases de datos en la antigüedad. Discos duros. ¿Ya? Lo que ven ahí son discos, uno encima del otro, que representa la forma de almacenamiento que tenían los computadores hace algunos años. Ahora ya no, ¿cierto? Porque ahora usamos memorias, USB, SSD, son memorias magnéticas, pero antes eran discos que rotaban y para tener más almacenamiento se colocaban uno encima de otro. Ya, pero el icono quedó, igual como el icono para guardar sus archivos, ¿cierto? Es un disquete, que quizá algunos nunca trabajó con disquete, pero sigue el icono ahí con los disquetes. Para las bases de datos lo mismo. Ya no se usan los discos para la base de datos, pero el icono quedó. Así que cuando ustedes vean este icono que está aquí, van a decir inmediatamente que eso es una base de datos. ¿Ok? Dicho eso, la conclusión que podemos tener hasta aquí es que Excel no es una base de datos, porque no es una herramienta que está hecha, ni construida, ni definida para ser base de datos, ni para guardar datos estructurados, sino que es una planilla de cálculo que se adaptó, que la gente la adaptó para guardar cosas, ¿ya? Pero le faltan hartas cosas básicas de una base de datos para llegar a hacerla. Así que un Excel, ojo, no es una base de datos, en estricto rigor. ¿Ok? Em, entonces, como les decía, una base de datos es, o un motor de base de datos, para ser más específico, es un sistema específico que tiene un solo propósito y nada más, guardar información. Obviamente la guarda organizada, pero no tiene nada más que eso. Entonces no tiene una interfaz gráfica con botoncitos o con espacios de texto para escribir y guardar algún dato, no tiene nada de eso. Generalmente no va a estar nunca en los computadores personales de nadie. Casi siempre son instalaciones en un servidor dedicado que puede estar en cualquier parte del mundo, digamos en la nube, así, y que tiene ciertas restricciones. Ya, si ustedes no tienen credenciales para poder obtener o ingresar datos, entonces no van a poder acceder. ¿Ya? Necesita permisos especiales. Entonces, por ejemplo, aquí yo tenía una base de datos SQL Server instalada en mi computador, le saqué una captura de cómo es la interfaz para conectarme y empezar a hacer cosas dentro de SQL Server. Como ven, lo que ven aquí es solamente los comandos que se pueden ocupar, que son varios. ¿Ya? No hay un botón, es como programar con texto y ir diciéndole eh, qué cosas hacer, qué tablas construir o qué datos obtener. ¿Ok? Entonces no es fácil manejarlas, no es fácil trabajar con las bases de datos sin una interfaz gráfica. ¿Ya? Pero para eso existe otro sistema, que es el DBMS. Los DBMS, que significa Database Management System, son los sistemas de gestión de base de datos. ¿Ya? Y estos son sistemas que tienen otro propósito, distinto al de las bases de datos. ¿Ok? Estos sistemas, los DBMS, no guardan datos, ningún dato. ¿Ok? No se instalan en un servidor. No necesitas permiso y lo puedes instalar en tu computador personal sin ningún problema. ¿Ok? Entonces diríamos que son todo lo contrario a una base de datos. Entonces, ¿para qué sirven? El DBMS es la parte que le falta a al motor de base de datos. Es la interfaz. ¿Ok? Entonces, generalmente los DBMS son sistemas que son bonitos, que tienen botoncitos, ustedes manejan el mouse, van viendo sus conexiones, sus bases de datos, se pueden ir viendo los datos, ¿ya? Pero como no guarda ningún dato, lo que hace un DBMS es conectarse a través, no sé, de la red, a través de la nube, teniendo las credenciales correctas,
se conecta a una o varias bases de datos. ¿Ok? Y cada clic que hacemos nosotros, por ejemplo, para buscar un dato, lo que hace es mandar un comando, ya, en código hacia la base de datos, y la base de datos devuelve lo que le estamos pidiendo en código, y el DBMS lo muestra en pantalla a través, generalmente, de una grilla. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que los DBMS son la interfaz de usuario para conectarse a una base de datos. ¿Ok? Lo importante sí es que no son bases de datos, eso es muy importante. Entonces, para poder trabajar en un entorno de base de datos, ustedes van a necesitar dos cosas. Una, la base de datos en sí, que no va a ser de ustedes, seguramente va a manejar la empresa o alguien externo, por lo general. Y el DBMS, que va a ser el sistema de gestión que ustedes van a instalar en su computador y se va a conectar a la base de datos. Obviamente, esas credenciales se las va a tener que dar el encargado de las bases de datos. Ya, las credenciales me refiero a usuario y password. Y no solo eso, permisos para hacer ciertas cosas en las bases de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tienen los DBMS? DBMS eh, sirven para varias cosas, pero de nuevo, siempre tienen que estar conectados a una base de datos. ¿Qué les permite? Primero, les permite conectarse a múltiples bases de datos. Ustedes pueden conectarse no solamente a la de la empresa, sino que podrían conectarse a una empresa, a otra empresa, podrían tener las de varios bancos, base de datos, siempre que tengan acceso, ¿cierto? Andando al mismo tiempo, o incluso a otros sistemas externos, ¿ya? Podrían, por ejemplo, conectarse a una base de datos, a la base de datos del banco, si trabajan en un banco, y a la base de datos de... se me fue, ¿cómo se llama la empresa que da reportes financieros? ¿DICOM? ¿DICOM puede ser? Sí. Ya. Entonces pueden conectarse a las dos bases de datos al mismo tiempo para ir revisando y hacer cruce de información. Ya. El DBMS también permite administrar usuarios. Significa que ustedes pueden, bueno, si tuvieran los permisos, ¿cierto? Pueden crear usuarios, pueden crear cuentas que puedan acceder a la base de datos. Pueden administrar los permisos de esas cuentas. Ya como les dije, cada credencial, usuario password, va a tener acceso a una base de datos, pero no va a estar todas las operaciones accesibles. A lo mejor y seguramente lo que ustedes van a poder tener acceso es simplemente a leer información y nada más. No van a poder borrar información, no van a poder actualizar información, no van a poder insertar nueva información. Ya tampoco van a poder crear usuarios, ni tampoco van a poder alterar la estructura de la base de datos. Eso seguramente lo va a hacer una persona encargada. En general, la estructura y los permisos la hace el encargado de la base de datos, que se llama DB Manager, el administrador, ¿cierto? Los usuarios, como ustedes, van a tener acceso de lectura a los datos y el acceso a escritura, o sea, insertar nuevos datos o actualizar, los tienen sistemas como los sistemas bancarios, donde uno va metiendo datos, ¿cierto? Y aprieta un botón y se inserta un nuevo cliente y se le crea la cuenta corriente. Todas esas cosas son manejadas a través de un sistema, ¿ya? Donde ustedes meten algunos datos, el sistema lo procesa y ese proceso, esa información procesada, se va hacia la base de datos. ¿Ok? ¿Qué más? Administrar estructuras o esquemas, em, o esquemas de datos. Eso se refiere a las tablas. ¿Ya? Cómo están estructuradas las tablas, cuántas columnas tienen, cuáles son los tipos de datos que guardan esas columnas, cuál es la conexión entre las distintas tablas. Se puede gestionar los datos, esto ya tiene que ver lo mismo con guardar u obtener datos. Monitorear el rendimiento, que también eso generalmente lo hace un administrador.
para ver, por ejemplo, qué tanto proceso o qué tanto procesador ocupan las consultas en la base de datos. A veces las bases de datos tienen tanto que procesar, tienen tanta información que enviar, que se ocupan toda la memoria y todo el procesador y algunas consultas van quedando en cola. Y se demoran y se demoran y se demoran. Lo que les pasa a ustedes generalmente cuando se mete en un sistema y se queda pegado. Ya, eso significa que hay demasiada demanda por la ejecución de distintos comandos dentro de la base de datos. Ok, y en esos casos el administrador puede entrar y revisar qué está pasando y si hay alguna consulta que está tomando demasiado tiempo, la puede simplemente eliminar para que siga el flujo normal de gestión de datos. ¿Ok? Así que eso es lo que hace un sistema de gestión de datos. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Vamos bien. Ok. Aquí hay un ejemplo, les puse una fotito. Esto es con lo que yo trabajo generalmente en los cursos de base de datos. ¿Ya? Este es un sistema de gestión de SQL Server que es de Microsoft, igual que Power BI, ¿cierto? Por eso trabajamos con este, que se llama SSMS. El SSMS tiene un montón de herramientas, como ven aquí. Y al lado izquierdo tiene la gestión de la base de datos. Como ven aquí, ese iconito que está a la izquierda, que es un discos apilados de color amarillo, significa que hay una base de datos ahí. Y ese iconito verde, como un play, significa que estoy conectado. ¿Ya? Y dentro de esa base de datos yo puedo tener un montón de otras bases de datos más pequeñas, ¿ya? Que son estas de aquí, donde cada una tiene cierta estructura y obviamente la más importante es la que está aquí, las tablas. ¿Ok? Pero como ven hay otras más como seguridad, programación, vistas, almacenamiento, etcétera. Ya, y la parte principal, como ven, aquí está el modelo de datos, donde nos muestra tabla por tabla cuáles son los datos que contiene. Tiene esto también lo vamos a ver, que son las llavecitas, que son las claves, son las identificadores de una tabla. Tiene el nombre de la tabla y una lista también estas son todas columnas de datos. ¿Ya? Y esto de aquí es la estructura. Aquí no estamos viendo ningún dato, simplemente la estructura. Eso es lo que podemos manejar con el sistema de gestión. También podemos ver datos. Tiene aquí una opción de New Query donde a través de un lenguaje que se llama SQL, ¿cierto? Podemos hacer consultas o insertar datos en la base de datos. Pero todo eso es parte del curso de SQL, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver aquí con Power BI es como la parte de encima, sin usar ningún lenguaje de programación, de cómo crear la estructura. Bien, tipos de base de datos. ¿Cuáles hay? Existen en general dos tipos. Las relacionales, que tienen una estructura, ¿cierto? Y están orientados eh, a, a darle una... ¿Cuál es la palabra? Mm, ¿Cuál es la palabra? Como tienen estructura, tienden a generar mayor seguridad en los datos, ¿ok? Y usan generalmente un lenguaje de programación asociado que es el SQL. ¿Ok? Y también por otro lado están las demás bases de datos que son justamente lo contrario, que son las que no tienen una estructura tan fuerte y que no usan el lenguaje SQL. ¿Ok? Entonces vamos a ver la diferencia. Las bases de datos relacionales, que son las más comunes y generalmente son las que usan los bancos, los sistemas financieros o los gobiernos, son el modelo más común y vienen de los años, diría yo, 70. Ahí partieron estas bases de datos y jamás se fueron. Ya, la gracia que tiene es que es parecido a trabajar en Excel, porque agrupa los datos en tablas. ¿Ya? Las tablas también va a tener encabezado, ¿cierto? Que pone el nombre de la columna. em,
¿ya? Y bueno, y tiene columnas y filas igual que una tabla de Excel. Esa es su organización, ¿ok? Em, lo que sí hace es que divide los datos en pequeños núcleos, que son las tablas, y cada tabla va a tener una relación con otra tabla a través de digamos, una conexión que se llama clave foránea, que generalmente es un dato más, ¿ya? Que se repite en ambas tablas y el que genera la conexión a través de las tablas, ¿ok? Entonces, modelo relacional se llama así por eso, porque son varias tablas que están unidas entre sí a través de una relación, ¿ya? Esa es la gracia del modelo relacional. Entonces, bien ordenadita, bien estructurada, bien segura. Ya es difícil perder datos, es difícil insertar datos que no tengan la estructura correcta, ¿ok? Y como les dije también, se maneja a través de un lenguaje de programación. No es un lenguaje de programación en sí, pero es un lenguaje de consulta que se llama SQL. En inglés le dicen SQL, significa Structured Query Language. Las bases de datos no relacionales, por su parte, son más libres, ¿ok? No tienen una estructura definida, lo que significa que no guardan los datos en tablas, sino que los guardan en una agrupación llamada documento, ¿ya? Donde el documento, pese a que pueden ser o pueden describir el mismo concepto, van a tener estructuras diferentes. Como ven aquí, estas tres estructuras, o estos tres documentos, guardan información para lo mismo, un usuario. ¿Ya? Todas tienen ID, todas tienen nombre, pero fíjense que la estructura es distinta. Algunas tienen nombre, otras tienen nombre completo, otras tienen apellido, otras tienen si está activo o no. Entonces varían entre sí. ¿Ya? No se basa en tablas, como les dije, sino que se basa en valores clave, en pares de valores clave valor, ¿ya? Donde la parte de la izquierda es la clave, ¿ya? Y la parte derecha es el valor. Ok, y no tiene un lenguaje definido para trabajar con ella, por lo tanto, su implementación depende de lo que estemos haciendo nosotros como programación. O sea, si estamos generando una página web con estos datos, entonces generalmente vamos a usar un lenguaje que se llama JavaScript. Si usamos una aplicación de Windows, generalmente vamos a trabajar con C Sharp. Y así, depende del lenguaje con el que trabajan, va a ser el lenguaje de consulta. Cada uno de los lenguajes tiene su propia implementación, no es unificada como los SQL. ¿Ok? Entonces los SQL, como les dije, o relacionales, que es lo mismo, SQL o relacionales es el mismo tipo de base de datos, son tablas, son ordenadas, son estructuras seguras y que resguardan la integridad de los datos. Las no SQL pueden ser de distintos tipos, pero generalmente son documentos que van ordenados en clave y valor. ¿Ya? ID, por ejemplo, la clave es el ID, nombre, dirección, y el valor es uno Denis o mi casita 123. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es mejor? Ustedes se dirán, bueno, si la estructura, o sea, la SQL es tan estructurada, es tan segura, tiene todo, debería ser la mejor. ¿Por qué usar otra? Como no SQL, que es tan diversa y que puede tener tantas opciones. Em, la respuesta a eso es que depende de lo que ustedes hagan, va a ser el tipo de base de datos que ustedes van a querer usar. ¿Ya? Obviamente, si es estructurada, si es segura, si la información es difícil corromperla, van a usarla para sistemas que hagan transacciones monetarias. ¿Ya? O sea, para los bancos, para pagar cuentas, para cosas del gobierno, ¿cierto? Base de datos de registro civil, llevar información personal de cada ciudadano, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque tiene que ser así, tiene que ser seguro. ¿Ya? El problema de estas bases de datos es que son lentas. ¿Ya? Al tener tanta estructura, pasan por un proceso de chequeo y eso toma tiempo.
Y bueno, con el surgimiento de las tecnologías de Internet, ¿cierto? Hace unos cuantos años, yo diría unos 10 años, con el nacimiento de Facebook, de Twitter, Instagram, cosas así, se requería algo más rápido, ¿ya? Porque al usar estas bases de datos relacionales, como eran tan estructuradas, se demoraban mucho, entonces la respuesta de las páginas web era lenta, súper lenta. Entonces, para mejorar esa respuesta, para hacer las cosas más rápidas en la web, se diseñaron bases de datos que no eran SQL, que eran mucho más rápidos, están mucho más rápidos, pero que como son bien flexibles, nos sirven mucho para guardar cosas monetarias, por ejemplo, pero sí sirven para trabajar con blogs, por ejemplo, para guardar twitters, los tweets. Son solo texto, así que se guardan, se guardan, se guardan, se leen, se leen, se leen. Lo mismo con las mensajerías o los posts en Facebook, cosas de ese estilo. Entonces, para eso, las bases de datos que son no SQL son mucho más rápidas y, bueno, sirven harto más. Entonces, aquí abajo tenemos una comparación de en qué se usan las no SQL y las SQL. Y de hecho, en las empresas en general hacen una combinación de ambas. En Netflix, por ejemplo, Netflix usa las dos. Usa una para los temas de facturación, los temas de almacenamiento de las películas y todo eso, y usa otra para las cosas que tienen que ser rápidas para el usuario. Por ejemplo, cuando ustedes van a Netflix y colocan el historial, ¿cierto? O quieren ver desde dónde quedaron en la película. Entonces, todas esas cosas, como tienen que ser rápidas, se guardan en base de datos no SQL. Entonces, la respuesta es mucho más rápida. ¿Ok? En un segundo va a prender la luz. Bien, ahí sí. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. Ya, como les dije, esta clase de día es bien teórica, así que es como vamos contando la historia de las bases de datos. Bien, aquí en la pantalla tenemos algunos ejemplos de base de datos SQL, o más bien dicho, base de datos relacionales, que ese es su nombre real. ¿Ok? Aquí tenemos tres que son como las más famosas. La Oracle es la más grande, la más cara y la más difícil. Generalmente se usa en empresas gigantes. Por ejemplo, en las universidades se usa mucho, en los gobiernos también se usa mucho para almacenar información respecto a los datos de los ciudadanos. ¿Dónde más la usan? En las compañías telefónicas, las usan también por temas de facturación, temas de mensajería también. ¿Ok? Luego tenemos SQL Server, que yo diría que se usa harto en empresas de mediana envergadura, ya que es como diría yo, la base de datos más fácil de usar, sobre todo por su sistema eh, de, de administración, el DBMS. Es súper bueno, súper intuitivo. Y bueno, también se usa harto en universidades. Así que, como les digo, depende. En empresas gigantes no se usa tanto, pero en empresas medianas, centro de educación sí se usa harto. Luego tenemos Postgre, que es una base de datos que es muy rápida, es muy popular, y lo mejor que tiene es que es gratis. Entonces también se usa harto, sobre todo para temas web, para empresas que tienen aplicaciones web y tienen que hacer procesamiento y guardar datos que no son de posteo, ¿cierto? Sino que es información sensible de clientes. Para eso se usa Postgres SQL. Y cada una tiene su propio sistema de administración. Entonces, por ejemplo, Oracle tiene el DB Management, SQL Server tiene el SSMS y Postgre tiene el PG Admin. De estas tres bases de datos, yo he trabajado con las tres, pero hace mucho, mucho que no trabajo con Oracle. La SQL Server me encanta. Su, eh, no la base de datos. Lo que me gusta del SQL Server es su sistema de gestión, su DBMS. ¿Ya? Es súper, súper bueno, súper intuitivo y súper rápido.
La de Postgre me encanta la base de datos, no su sistema de gestión. Su sistema de gestión es horrible, no me gusta para nada, pero es la mejor base de datos. ¿Ok? Así que ahí, obviamente, lo que manda es la base de datos. Mientras mejor base de datos sea, más fácil de aceptar el sistema de gestiones. Ok, hay otros sistemas de gestiones, por ejemplo, SQLite. SQLite es una base de datos que es mínima, minimalista, es súper pequeñita y se usa generalmente en los celulares para guardar todos los datos de las aplicaciones que tenemos instaladas. ¿Ya? Yo también lo he usado y es pequeñísima, pero súper pequeña, es como un archivo chiquitito. Es muy, muy buena. Muy rápida también. MariaDB y MySQL. MariaDB y MySQL tienen una historia conjunta porque MySQL fue la base de datos más popular en los años 2000. Ya la usaban en todos los sitios web que se puedan imaginar, todo, 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 todo. Hasta que llegó, creo que llegó Sun y compró la MySQL. Y ahí todos se fueron contra ellos porque pasó de ser una base de datos libre a ser una parte de una compañía. Entonces ya los desarrolladores no quisieron seguir usándola y quedó en el olvido y se creó MariaDB. Pero MariaDB nunca tuvo el éxito que tuvo MySQL. Todos los que estaban en MySQL se pasaron a Postgre. ¿Ya? Por eso Postgre hoy, pese a que Postgre tiene muchos, muchos años, Postgre recién hace unos cuantos se hizo popular y se trabaja mucho con él. ¿Ok? Así que eso con las bases de datos relacionales. Bueno, y para las bases de datos no relacionales, ahí sí que yo no tengo mucha experiencia porque estas son nuevas, ¿ya? Cassandra nunca lo he usado, pero MongoDB sí, me encanta MongoDB. Es una base de datos súper rápida, que es súper fácil, no necesitan hacer nada, ni un modelado, ni una estructura, nada. Mandas datos y listo. En 5 minutos la base de datos está lista. Muy, muy, muy buena. Y Redis se usa harto también, tiene la misma estructura, pero se usa harto en Internet para hacer caché y tener datos guardados temporalmente para que se lean más rápido. Esa es la gracia de Redis. ¿Ya? Entonces la diferencia, una diferencia para, sobre todo para los desarrolladores, bueno, esto quizás no tiene nada que ver con el curso, pero entre una base de datos estructurada, ya relacional o SQL, con una base de datos no relacional, es que para trabajar con una base de datos relacional se necesita mucho esfuerzo para empezar a usarlo. Tienen que crear la cuenta, la estructura, generar el modelo, pasar el modelo a la base de datos y generar los datos, mucho, mucho. Las de acá, 5 minutos y listo. MongoDB, 5 minutos, escribe un par de datos y listo. Es muy, muy rápido hacerlo. Entonces, por eso a la gente que trabaja en web le gusta tanto trabajar con base de datos no relacionales. Ok, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien, Ya, profe. ya. Bien, espero no aburrirlo, pero esto es como la introducción, después vamos a ver algo más práctico. Bien, aquí entramos al modelo relacional y esto es lo importante porque el modelo relacional es también el modelo con el que trabaja Power BI. ¿Ok? Y ustedes lo vieron, ¿cierto? En algún momento, cuando teníamos, a ver, lo voy a abrir por acá, cuando cargamos nuestro archivo Excel y se generó una sola tablita. El modelo relacional era súper simple, pero estaba ahí. Acá está. Cargando, cargando, cargando. Y sí. Ok, entonces el modelo lo podemos ver aquí. Este es el modelo. ¿Ok? Como teníamos una sola tabla, es súper simple, así que solo está esto. ¿Ya? Pero es el modelo con el que trabaja Power BI. Bien, el modelo relacional, ¿de qué se trata? El modelo relacional se basa en las matemáticas. ¿Ok? Se basa en la teoría de conjuntos.
de esa que vieron en el colegio seguramente, donde tenía los diagramas de Venn y tenían que hacer intersecciones, uniones. En esa matemática se basa las bases de datos relacionales. ¿Ok? Em, lo que hace el modelo es organizar la información en grupos, ¿ya? En grupos de datos. Obviamente los datos están relacionados entre sí para formar un grupo, ¿ya? Y eso equivale, esos grupos equivalen a tablas. Y luego las tablas o los grupos se van uniendo entre sí buscando ciertas coincidencias que son las intersecciones. Entonces, a través de esas intersecciones yo puedo reconstruir eh, los datos originales para obtener una vista completa eh, de la información. El modelo relacional partió en la década de los 80, em, y la gracia que tiene es que fue un modelo que se creó por su flexibilidad, por su, digamos, facilidad, entre comillas, de generar, dentro de los computadores, de generar el modelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trabajaban como tablas. En esos tiempos, ¿cierto? En los años 80 no había ni Excel ni nada, no existía nada de esto, entonces se crearon estos sistemas. Antes de eso había solamente documentos, se guardaba la información en archivos de texto o cosas así. ¿Ya? Pero la gracia es que el modelo relacional les da estructura. Ya, por eso se volvió tan famoso en tan poco tiempo y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Entonces, su forma base las organiza en tablas que tienen filas de columnas y que además tienen una fila que está, perdón, una columna que está identificada como una clave o identificador, ¿ya? Y además, que esto también es importante, cada fila es única. No puede haber información repetida. ¿Ya? No, la base de datos no te permite generar información repetida. Esa es la gracia. Entonces, con eso se ahorran espacio porque recuerden que en los años 60, 70, 80 los computadores eran súper, súper caros. Tenían una capacidad muy limitada de procesamiento y de almacenamiento. Entonces, cada información repetida que se almacenaba iba ocupando espacio y al final generaba costos que eran muy altos en esos tiempos. Por eso se generó este modelo. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, el modelo de datos relacional divide los distintos grupos de datos en tablas y trata las relaciones como conexiones entre los campos de estas tablas. Los datos, o sea, las filas, se almacenan en estas tablas, se les llama tuplas o registros, y cada columna de la tabla se llama atributo. ¿Ya? Por lo tanto, una base de datos relacional es un conjunto de tablas, tuplas y atributos. Esa es su denominación, diría yo, específica para el lenguaje computacional. Pero en general, nosotros, como estas son tablas, les vamos a llamar filas y columnas. ¿Ok? Y acá abajito tenemos un modelo bien sencillo, ¿cierto? Donde cada uno de estos rectángulos representa una tabla. ¿Ok? Y cada dato, cada fila que está aquí representa un identificador o un dato dentro de la tabla, que al final sería una columna. Y como ven, estos datos tienen flechitas, que son las conexiones que se van uniendo en el modelo. ¿Ok? Después vamos a verlo más a fondo porque aquí también hay una cardinalidad que tenemos que explicar. Pero preferiría hacerlo con un modelo un poco más complejo. Bien, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las ventajas del modelo relacional? Tenemos, primero que todo, la independencia física, ya que la forma de almacenar los datos no debe influir en su manipulación. Si el almacenamiento físico cambia, los usuarios acceden a esos datos, no tienen que modificar sus aplicaciones. Lo que significa que no importa dónde se almacene o si es que se cambia el tipo de almacenamiento de un computador a otro, de un tipo de memoria a otro, de un tipo de disco duro a otro, como el modelo está definido, el usuario no se va a dar cuenta de ese cambio y va a seguir siendo transparente para él.
¿ok? Entonces no depende de dónde se almacene, sino que depende de la estructura. ¿Ya? ¿Qué más? Independencia lógica. Las aplicaciones que utilizan la base de datos no deben ser modificadas porque se inserten, actualizan, eliminen datos. ¿Ok? Y esto es lo que les decía, como el motor de base de datos es específico para eso, entonces no importa qué aplicación usemos nosotros para conectarnos a la base de datos, esa aplicación no va a cambiar porque yo mande información o elimine información de la base de datos. Son totalmente independientes. También tiene flexibilidad porque podemos presentar los datos a cada usuario de forma que él prefiera. ¿Qué significa eso? Que si bien los datos están almacenados en una tabla, el orden de las filas da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque yo al obtener la información de vuelta puedo definir cómo quiero ordenarlo. Puedo ordenarlo, no sé, según el root, según el nombre, de mayor a menor, en orden alfabético, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer y es independiente de la forma en que están almacenados los datos. ¿Ya? Entonces, si ustedes almacenan un dato primero y después otro, da lo mismo si lo hubiesen hecho al revés, exactamente lo mismo. Esa es la gracia que tiene. Uniformidad, las estructuras lógicas de los datos siempre tienen una única forma conceptual, que son las tablas, lo que facilita la creación y manipulación de las bases de datos por parte de los usuarios. Y otra vez, es la diferencia, esta diferencia es lo mismo entre de lo que vimos entre las bases de datos relacionales y las no relacionales. ¿Ok? Las no relacionales guardan sus datos en documentos, pero la estructura de sus documentos va variando según la información que va entrando, entonces nunca van a ser iguales. En cambio aquí sí, la estructura está definida y no puede variar. Siempre va a ser la misma, así que el usuario no se tiene que preocupar de esos cambios. Y además que es sencillo porque es como trabajar un poco en Excel. No es lo mismo, pero es parecido. Así que muchas personas ya están familiarizadas de cómo se trabaja con tablas de datos. ¿Ok? Esa es la sencillez. Entonces aquí tenemos otro modelo de datos y como dice aquí, el modelo relacional se ocupa de la estructura, manipulación y la integridad. Ahora, ¿qué significa esto? La estructura es fácil porque lo que vemos aquí es que cada tabla tiene una cantidad definida de columnas que van a tener cada columna un nombre. Entonces, esos datos son los que van a tener que ser ingresados y no otros. ¿Ok? Por ejemplo, el root, aquí puede ser un root, nombre, dirección, teléfono, etcétera. Esa va a ser la información y yo no voy a poder agregar otra información que no sea la que está definida ahí. Eso es lo que se preocupa de la estructura. La manipulación, porque las bases de datos relacionales, como les dije, contienen un lenguaje, el SQL, que nos permite manipular los datos de forma como nosotros queramos. Podemos combinar tablas, podemos transformar la información, podemos omitir información sin que eso afecte los datos almacenados. La manipulación se hace para el usuario, para nosotros, pero la base de datos sigue estando con la información original. ¿Ok? Por ejemplo, una tabla de usuarios, yo seguramente voy a querer el root y el nombre y todos los demás datos, que pueden ser dirección, teléfono, etcétera, los puedo omitir. ¿Ya? Eso no significa que lo voy a estar borrando de la base de datos, sino que simplemente para mí no me interesa, así que los filtro y los dejo afuera. Y luego tenemos la integridad de los datos, que esto es súper importante y es como la gran característica del modelo relacional. Y es que la base de datos se asegura de que los datos que yo ingresen estén bien relacionados. ¿Qué significa eso? Imagínense ustedes que están a cargo de un supermercado. ¿Ok? Entonces, en un supermercado, cuando un cliente va, el supermercado, ¿cierto? Hace las compras, busca los productos y después en la caja pasamos los códigos de barra y se pone el precio, se suman los precios y el total. Damos también el root y esa compra queda asociada a nuestro root y seguramente nos da puntos o algo por el estilo. Ya, ahora,
toda esa información se va a almacenar en una base de datos, en las tablas, tablas productos, tablas compras, tablas clientes, etcétera. Ya, ahora, ¿qué pasaría si cuando vamos a comprar al supermercado, eh, llevamos un producto, ¿cierto? Lo pasamos por el lector de códigos y no está en la base de datos. ¿Qué va a pasar? Si tratamos de ingresarlo a la boleta, lo que se concluye en la base de datos, ¿cierto? No me lo va a permitir, ¿ya? Porque en una compra no puedo comprar un producto que no existe. No voy a poder. Entonces, eso la base de datos no me lo va a permitir. No puedo ingresar un producto que no existe. ¿Qué significa ingresar un producto que no existe? Quiere decir que la base de datos o la tabla de productos tiene que existir. Primero, antes yo de poder comprar, ¿ya? Entonces, cuando voy a comprar, como el producto ya existe dentro de la base de datos, puedo obtener sus datos, que son el precio. Eso es lo que me interesa, el precio unitario. Ya, no puedo comprarlo antes de que se haya hecho el ingreso en la tabla de producto. De la misma forma, si voy como cliente y compro todos mis productos, ¿cierto? Y después ingreso mi root y yo no existo dentro de la base de datos, no puedo asociar la boleta a mi root, porque yo como cliente no existo. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Que primero el ex cliente tiene que existir. Entonces, ¿qué hacen? En el supermercado te enrolan, te piden el carnet, ¿cierto? Y buscan tus datos, te ingresan en la base de datos y después de eso recién puedes asociar la boleta a tu nombre. ¿Ok? Ahora, veámoslo por el otro lado. Eso es para insertar información, ¿cierto? Veamos qué pasa si eliminamos información. Entonces, supongamos que en la misma boleta, con mi root, ¿cierto? Y mi lista de productos, yo voy a la base de datos y elimino uno de los productos que compré. No en la boleta, sino que en la base, en la tabla de los productos, del listado de productos. La boleta va a seguir teniendo el código del producto. Pero ¿qué pasa? Que si después yo esa boleta la reviso, ¿cierto? Y tengo el código del producto ahí que compré, eh, código de barras, no podría generar la boleta porque no tengo el precio de ese producto. ¿Por qué? Porque ese precio estaba en la tabla de productos. Entonces, el sistema no me va a permitir eliminar información que está siendo ocupada por la tabla. ¿Ya? Entonces, en la tabla de productos, yo no puedo eliminar el café, por ejemplo, si hay boletas donde ya se compró café. No se puede, porque están unidas, hay una conexión ahí. Esa es la relación. Ya, de la misma manera, si yo he ido a comprar varias veces y hay varias boletas asociadas a mi root, yo no podría ir a la base de datos y a la tabla de usuarios y eliminar mi root, porque está asociado a boletas, hay boletas asociadas. Entonces no pueden quedar esas boletas al aire con un root que no existe en la base de datos. ¿Ok? Entonces todas esas cosas se preocupa el modelo relacional. En particular, esa es la integridad de los datos. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cuáles son los componentes del modelo relacional? Tenemos la organización en tablas, ¿cierto? Que son objetos, como dice aquí, u hechos, o, ¿por qué dice u? Objetos o hechos que deben representar elementos del mundo real, ¿cierto? Con todas sus características necesarias. Entonces, las tablas van a ser cosas como clientes, productos, transacciones, boletas, no sé, autos, em, no se me ocurre qué más, viajes, eventos, cosas de ese estilo. Ya, y las tablas, estas tablas van a guardar información relevante de esos elementos. Por ejemplo, las tablas de clientes van a guardar root, nombre, apellido, dirección, teléfono. Las tablas de productos van a guardar el código, eh, el precio, la cantidad, si es que está en una bodega, o el fabricante, etcétera. Las tablas de autos van a trabajar, van a guardar datos de la patente, los chasis, el color, la marca, etcétera.
¿Ya? Y los eventos van a guardar información como la fecha del evento, el lugar del evento o un monto relacionado con el evento. ¿Ok? Esos van a ser los campos o las columnas, digamos, digámoslo así, mejor las columnas. ¿Ok? Ahora, em, y esto es súper importante también, el atributo identificador. Cada tabla va a necesitar por obligación un atributo identificador, ¿ya? Que significa que necesita una de las columnas o uno de los datos que sea un valor único y que defina a ese dato. Por ejemplo, para una tabla que guarde datos de clientes, por ejemplo, o usuarios, el candidato número uno a ser identificador es el root. ¿Por qué el root? Porque el root es único, nunca se repite. Entonces, si yo tengo un root, los datos asociados a ese root van a ser de una persona única. Si yo no quisiera usar el root y usar el nombre, por ejemplo, como identificador único, podría ser más o menos, porque puede haber alcance nombre y puede haber dos personas que se llaman exactamente igual, lo cual es probable, ¿cierto? Y en ese caso tendríamos dos filas con el mismo identificador único, serían, eh, habría un error ahí, porque no se puede tener dos filas con un identificador único, ¿ya? Por eso el root es mucho mejor para este caso. De la misma forma, si guardamos boletas, podemos tener como identificador el número boleta, porque eso nunca va a repetirse dentro de la empresa, ¿cierto? Si vemos dos supermercados distintos, obviamente ahí sí las boletas se van a repetir, pero se supone que la base de datos es para... No puede compartir información de dos supermercados distintos, sino que es solo de uno. ¿Ok? Eh, para un sistema que guarde autos también, una tabla de autos, tenemos la patente. La patente, ¿por qué? Porque es única, otra vez, y define a un auto único, con todos sus atributos. Ok, y así podemos buscar, depende del elemento que estemos guardando, podría ser también una fecha, ¿ya? Y en algunos casos, el elemento que queramos guardar no va a existir una clave única, y en ese caso tenemos que inventarla. Por ejemplo, una categorización con el color azul, rojo, blanco, verde. No hay una clave ahí que podamos usar. Así que le ponemos un numerito al lado del uno hacia adelante, autoincrementar. Y lo vamos a usar como clave única, que va a identificar, en este caso, un color. Ya, este identificador se llama primary key o clave primaria. Y generalmente se define con las letras PK, como están acá. ¿Ok? Así que esa PK que está ahí, ese acrónimo PK, tienen que aprender bien lo que significa. Es la clave primaria o identificador único. Ok, y como les dije también, em, van a haber casos, o generalmente cuando creamos una base de datos con varias tablas, van a haber tablas que van a quedar relacionadas entre sí, que tienen que estar relacionadas entre sí, porque guardan información que depende una de la otra. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué caso puede ser? Puede ser un cliente, los datos de un cliente, ¿cierto? Que va a tener root, nombre, dirección, etcétera, con una compra. La compra de por sí y la cliente de por sí son tablas separadas porque tienen datos que pertenecen a dos elementos distintos. Una es de una persona y los otros son datos de un producto. No tienen nada que ver entre sí, ¿cierto? Pero cuando hay una compra, esas compras que van a quedar en una boleta, ¿cierto? Con ciertos productos comprados, tengo que saber de quién, a quién le pertenecen. O sea, tengo que saber cuál es el root de la persona. Y ese root va a ser la conexión entre ambos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? A la boleta perdón, a la tabla de boleta, donde están las compras, ¿cierto? Se le agrega el root.
Y ese root, ese campo root o esa columna root va a ser la conexión, porque con ese root yo me voy a ir al otro root, que es el de la tabla cliente, y voy a poder buscar toda su información. ¿Ok? Entonces, eso es la conexión, que se llama foreign key o clave foránea en español, y se identifica por el acrónimo FK. ¿Ok? Ya. Entonces, todo lo anterior combinado, que son las tablas, las columnas, las filas, las PK y las FK, todo eso combinado nos aporta la seguridad e integridad en los datos guardados. Y más encima, a todo eso se le agrega el lenguaje SQL que completa la estructura de una base de datos relacional. ¿Ok? Entonces, las bases de datos relacionales están compuestas por tablas, que a su vez se componen de filas y columnas, que deben tener alguna APK o FK y que además se manejan a través del SQL. Esa es la definición, digamos, técnica de una base de datos. Ya, bueno, aquí hay más terminología, pero en general vamos a hablar de tablas, filas y columnas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Quizá podríamos hacer un pequeño descanso, que ya eh, llevamos como una hora hablando. Así que tomémonos un pequeño descanso de unos 5 minutos y volvemos a la clase, ¿les parece? Así aprovechan de hacerse un cafecito o algo. Ya, Ok. muchachos, voy a colocar pausa. Supongamos que sí. Bien, pregunto porque me salió un mensaje de conexión inestable, entonces no sé si estamos bien. ¿No Yo, está bien? yo ok por acá. Ah, ok, ya, perfecto. Ya, sigamos entonces. Bien, como les decía, el modelo relacional consta de tablas, columnas, filas, pero además la clave primaria y la clave foránea. Y eso es una de las cosas más importantes. Y quizá la clave primaria no es tan difícil de entender cómo funciona, pero la clave foránea sí. ¿Ok? Pero en todo caso, cuando vayamos haciendo ejercicios, vamos a ver cómo funciona. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ya sabemos que Excel no es una base de datos, es una planilla de cálculos que se usa como base de datos, pero no está diseñada para ser base de datos. Bien, la última parte que nos queda es la normalización. Y esta es la parte, digamos, práctica eh, del modelado de datos relacional. Teníamos que saber todo lo anterior primero, ¿cierto? Pero llegando a la normalización es donde metemos las manos y vamos trabajando en nuestro, en este caso, archivo Excel. Bien, ya, generalmente, como dice aquí, el proceso de creación de los modelos de base de datos lo hacemos de manera intuitiva, de respecto a la diagramación mental que podemos hacer del modelo de negocio. ¿Ok? Pero existe una herramienta que se llama normalización, que como les contaba esto, la normalización surgió, no sé si está aquí, no, no está aquí. La normalización surgió en los años 60-70 para poder minimizar el gasto de memoria almacenando la menor cantidad posible de datos repetidos. Ese es el objetivo primordial del sistema de normalización. ¿Ok? Entonces se lo explico de la siguiente manera. Supongamos que tienen un Excel, una tabla, ¿cierto? O una base de datos en Excel y quieren usar en Power BI. Si se fijan aquí, tenemos ventas, ¿cierto? En distintas tiendas, distintos clientes y distintos productos. El problema que hay es que si observamos, vemos que hay muchos datos repetidos. ¿Ok? ¿Cómo lo vemos?
Por cada boleta, acá está el número de boleta, ¿cierto? En la primera columna. Por cada boleta tenemos tantas filas como productos se hayan comprado. ¿Ya? Entonces, para la boleta uno tenemos dos filas, para la boleta 2 filas, para la boleta 3 dos filas también, y para la boleta 4 hay tres filas. ¿Cuál es el problema? Que se empiezan a repetir los valores. Como la boleta uno tiene una fecha determinada, entonces todas las filas donde aparezca la boleta uno van a tener la misma fecha, ¿cierto? Porque es la misma boleta, obvio. Entonces ya ahí estamos repitiendo un dato, que es la fecha. Luego tenemos el local de venta, que otra vez es lo mismo, es la misma boleta, así que el local de venta tiene que ser el mismo, se va a ir repitiendo cada vez. Luego tenemos el cliente, ¿ok? Y aquí tenemos un problema bien grande, porque primero que todo, hay un montón de información del cliente en una sola columna. Y eso no está bien. Ya tenemos el root, tenemos el nombre y tenemos el teléfono, todo junto en una sola celda. Eso sabemos que no está bien, ¿cierto? Y además, como es la misma boleta, está repetido el nombre dos veces. O sea, la información del root, nombre y teléfono está repetido dos veces. Ahora imagínense abajo, la boleta 4 está repetido tres veces. Ahora imagínense con una boleta donde se hayan comprado 20 productos en un supermercado, ¿cierto? O 50 productos. Si estuviera almacenado así, se va a guardar el nombre del cliente, el root del cliente, el teléfono del cliente, el local de venta y la fecha 50 veces. Eso es mucha información repetida, demasiada, ¿ok? Entonces eso tenemos que arreglarlo de alguna manera. Ahora, otro problema, y es que los productos también, pese a que van a aparecer una sola vez en cada boleta, pueden haber sido comprados muchas veces por distintas personas en distintas boletas. Por lo tanto, si guardamos en nuestra tabla el precio y el nombre del producto, además del código, cada vez que se compre ese producto va a aparecer repetido el nombre y el precio, el nombre y el precio, el nombre y el precio. ¿Ok? Entonces, imaginen que un día, en un mes, hubo 10.000 compras del mismo producto. Va a aparecer 10.000 veces repetido el nombre del producto, 10.000 veces repetido el precio. Pese a que es el mismo precio porque se trata de un solo producto. ¿Ok? Lo que sí cambia es el número de unidades vendidas, porque eso sí depende de, del detalle de la boleta. Ahí sí que no hay nada repetido. Y por último, el subtotal, ni siquiera es necesario tenerlo aquí. ¿Por qué? Porque simplemente podemos hacer el cálculo. Podemos multiplicar precio por unidades vendidas y eso nos va a dar el cálculo del subtotal. Así que ese campo ni siquiera necesitamos guardarlo. Bien, la pregunta es cómo arreglamos esto y aquí es donde entra la normalización. La normalización es un proceso donde vamos a ir aplicando ciertos pasos para ir disminuyendo la información em, repetida, ya optimizando cómo se guardan los datos a través de la separación de los datos en distintas tablas. ¿Ok? Entonces, como les decía aquí, la normalización vamos siguiendo algunos pasos. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que hay celdas multivaluadas y eso no puede ser porque cada columna tiene que tener un solo tipo de dato. Una columna para root, una columna para dirección, una columna para el nombre, una columna para teléfono, una columna para el nombre del producto, etcétera. ¿Ok? Y bueno, aquí está marcado lo que les decía recién, que hay datos que están repetidos del cliente, de los productos, de la venta y otras cosas que se pueden calcular. Entonces, todo eso tenemos que arreglarlo. ¿Cómo lo arreglamos? Bien. Vamos a seguir tres pasos. En realidad son más, pero esto de la normalización es un tema de base de datos que se estudia en la universidad o y los institutos y puede durar hasta un semestre. Y aquí los vamos a ver en 15 minutos.
Así que yo lo resumí en los pasos para aplicar y que vamos a ir siguiendo y aplicando cada vez que tengamos que realizar esto para Power BI. ¿Ok? Y lo primero es que en la primera forma normal, ¿cierto? 1FN, es que todos los datos son atómicos. ¿Qué significa? Que cada dato debe ir en su columna. No como lo teníamos antes, aquí, donde habían tres datos en una sola columna. Ahora los separamos y cada dato está en una columna. Entonces tenemos el root en una columna, el nombre en una columna y el teléfono en una columna. ¿Ok? El otro paso que se aplica aquí es que todos los datos que están dentro de la columna son del mismo tipo. O sea, todos son números en la columna, o todos son letras en la columna, o todos son fechas en la columna. ¿Ok? No pueden haber datos combinados. No puedes haber, por ejemplo, aquí Juan Pérez y abajito un precio. Eso no puede ser porque cuando definamos el modelo, la columna debe definirse con un tipo de dato. O es número, o es texto, o es fecha, o es otra cosa. Ya. Bien, y en este caso está todo bien porque si revisamos las columnas, la primera es numérica, la segunda es fecha, la tercera es texto, el root es texto, texto, el teléfono como tiene un guión al medio, tiene que ser texto. Luego tenemos el ítem que es numérico, texto, texto, número, número y número. Bien, estamos bien con la primera forma normal. Segunda forma normal dice que crear tablas independientes para conjunto de valores que se apliquen a varios registros. Cada tabla debe tener una clave que lo identifique. Relaciona estas tablas con una clave externa. ¿Ok? Aquí lo que hay que hacer es identificar qué elementos pueden contarse como elementos individuales, como entidades individuales. ¿Ya? Y dentro de la boleta grande que teníamos, claramente podíamos ver dos cosas, los clientes y los productos, porque son totalmente independientes del evento de la compra. ¿Ya? Los clientes, por un lado, y los productos siempre van a estar ahí por cada boleta que se genere. Y cada boleta va a ir a buscar los datos de esas dos tablas para generarse. ¿Ok? Entonces, claramente lo podíamos identificar. Entonces, ¿qué hicimos? Separamos esas dos entidades, las dejamos en una tablita especial para ellas, ¿cierto? Y elegimos la clave primaria, que sería el identificador, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como generamos una tabla de clientes, sacamos los tres columnas, que eran datos de cliente, y elegimos el root como identificador primario, o PK, porque sabemos que es un dato que identifica individualmente a cada cliente y jamás se va a repetir. ¿Ok? Y con el producto es lo mismo. Sacamos las tres columnas que pertenecían a datos de producto, ¿ya? Y elegimos el código como identificador primario, UPK, porque sabemos que es un código que no se va a repetir y es único para cada producto. Sería como el código de barras, ¿ya? Lo sacamos de ahí y pusimos el nombre del precio como columnas adicionales. Entonces nuestra tabla grande ya se ve más pequeñita, ¿ya? Lo que sí, ojo, que como esta tabla de aquí representa ventas, yo tengo que saber primero a quién le estoy vendiendo, por eso tenía el cliente aquí, y segundo, tengo que saber qué estoy vendiendo. Entonces no puedo llegar y sacar todos estos datos y dejar volando estas tablas de aquí sin conexión con las de acá. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso dejamos dos datos, que son justamente las dos columnas que identifican a cada tabla como claves foráneas. ¿Qué significa clave foránea? Significa que son datos que conectan con otras tablas, por ejemplo el root. Con este root podemos irnos a la tabla de clientes, buscar el root y saber el nombre de a quien le vendí, ¿cierto? Lo mismo con el código producto. Yo lo tengo aquí, entonces con ese código yo voy a la tabla de producto porque esa es la conexión, busco el código y sé bien qué elemento le vendí y a qué precio. ¿Ok? Pese a que este root y el código no tienen nada que ver con la venta, ya porque la venta se trata de qué ítem, cuánto de un ítem vendí y cuál fue eh,
el precio, no, el total que obtuve. Ya, pero lo necesito, porque de aquí saco el precio y de acá saco el nombre o el teléfono del cliente para generar la boleta. A eso me refiero. Bien, así que esa es la segunda forma normal, es obtener tablas individuales para cada elemento que yo identifique dentro de mis datos. Ya, y una vez que eso esté listo, eh, la tercera forma normal es, el paso es eliminar los campos que no dependan de la clave. ¿Ya? En mis ventas, yo eh, elegí el número de boleta como clave primaria. ¿Ok? ¿Ya? Porque es el dato que no se va a repetir. Para cada boleta es distinto y identifica a cada una de las boletas. Sin embargo, aquí hay datos que no dependen de ese número de boleta. No sé, ¿qué hago? Los saco. El primero es la tienda. La tienda igual lo pude haber identificado aquí, ¿ya? Pero en este caso lo saqué porque la tienda no tenía clave primaria. Si se fijan, la tienda, aquí, fecha local, el local, eso. Local solamente hay una columna dedicada al local, pero no tiene una clave primaria. Entonces lo que hice fue crear una. La saqué porque no tiene nada que ver con la boleta, ¿cierto? Y le creé una clave primaria nueva, que es simplemente el numerito. ¿Ya? Y eso fue lo que dejé en la boleta para saber esa boleta dónde fue generada la clave primaria. Entonces, teniendo esa clave, yo puedo ir a la tabla de tienda y saber el nombre de la tienda. ¿Ok? Y lo otro que saqué fue la venta en sí, que es el número de unidades, porque no depende de la boleta, sino que depende del producto. Bueno, en realidad depende de las dos cosas, pero no directamente de la boleta. ¿Ok? Si yo tengo las cantidades vendidas de un producto, tengo la boleta, no depende de ella, ¿cierto? Porque no puedo saber el total de ventas con la boleta, sino que lo que necesito es el código, del código producto. Teniendo el código producto, ahí sí voy a tener las unidades vendidas porque de eso depende, ¿ya? Porque lo que yo vendo es un producto, no estoy vendiendo boletas, estoy vendiendo productos. Entonces, por eso lo separé. eh, entonces, lo uní a una clave doble, porque en este caso las unidades vendidas no dependen solo del producto que yo estoy vendiendo, sino que dependen además de la boleta. Porque cada boleta va a tener una cantidad definida para ese producto, pero pueden haber más boletas donde yo también eh, compré el mismo producto con otra cantidad, o con la misma incluso. Entonces yo tengo que definir, tengo que saber de dónde viene y de qué producto eh, estoy vendiendo. ¿Ok? Por eso puse una clave doble, porque tiene una doble dependencia. Entonces con esto ya tenemos nuestro modelo de datos. Está conectado. Ahora, ¿cuál es la conexión? Aquí yo no le puse flechitas, pero podemos verla a través de las columnas que están pintadas de distintos colores. Ok, en la boleta tenemos dos. La clave primaria de la boleta, que es la que define, fíjense que ahora solamente hay cuatro filas. Antes, si nos fijamos antes, habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filas. O sea, ahí eliminamos un montón de información. Solo hay cuatro, porque son cuatro boletas distintas. ¿Ya? Y la clave primaria siempre tiene que ser distinta para cada fila. ¿Ya? Luego tenemos el root de cliente, porque con el root de cliente podemos ir a la tabla de clientes acá y saber el nombre de la persona a la que se le vendió. ¿Ya? Y además tenemos el ID del local, que con ese ID podemos ir a la ID de tiendas y buscar el nombre de la tienda en cual hicimos la venta. ¿Ok? Con eso tenemos la boleta armada. Pero además tenemos el detalle de la venta, que es la lista de productos y la cantidad de cada uno que vendí. ¿Ok? Y con eso yo tengo una conexión aquí porque tengo el número de boleta, así que sé este detalle, a qué boleta pertenece, y además tengo una clave foránea para los productos, entonces además sé qué producto estoy vendiendo, y además sé cuál es el precio de ese producto que estoy vendiendo,
y al multiplicarlo por la unidad, puedo obtener el subtotal, que si se fijan no está en ninguna parte dentro del modelo. Subtotal desapareció. Ya no lo necesito porque puedo hacer la multiplicación simplemente entre unidades y el precio del producto. ¿Ok? Entonces, pasamos de 9 por... ¿Cuántas ítems teníamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Serían 99, 118, si no me equivoco. Columnas, perdón, filas. Y pasamos a esto, que no tiene ni de cerca, no tiene ni 40. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Entonces pasamos de más de 100 filas de información a 23. O sea, nos ahorramos un 75% del espacio de almacenamiento haciendo este modelo. ¿Ya? Y con este modelo podemos recobrar toda la información y tener lo mismo que teníamos en la tabla original, simplemente buscando de las distintas tablas y después uniendo la información para poder recuperarla. ¿Ok? Entonces ahí pueden ver que la razón por la que se creó este modelo de datos y este mecanismo de normalización para ahorrar mucha información. ¿Ok? Ahora, yo sé que tienen hartas dudas, pero en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio. En realidad vamos a hacer varios ejercicios de cómo normalizar una base de datos. ¿Ya? Y como les decía, en general lo que estamos viendo aquí, lo que vimos de normalización, de modelo relacional y de base de datos en sí, es solamente una pizca de lo que realmente abarca todo esto. ¿Ya? Después del tercer paso de normalización hay varios más. Está el paso número 4, el voice code, etcétera, etcétera, pero son bien específicos para casos muy específicos. Así que no los vamos a ver ahora porque estamos viendo algo más general. Y con eso terminamos. Muchas gracias por la paciencia de hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O algún comentario? Sin duda, Denis, muchas gracias. Ok, sin duda. Yo no sé si sin duda porque no se entendió o sin duda porque quedó todo claro. Algo intermedio, ojalá. Bueno, eso es. Si no hay dudas. No sé, Leonardo quería decir algo. No, no. Ok. Ya, entonces, como les dije, la próxima clase vamos a hacer el modelado de datos. Y después vamos a hacer el mismo modelado, pero en Power BI. ¿Ya? La idea es que sigan los mismos pasos con dos herramientas distintas y lleguen al mismo resultado. Y después decidan ustedes cuál es lo más fácil. Sí, como dice Ricardo, en los ejercicios van a aparecer las dudas. Ya muchachos, dejamos hasta aquí la clase de hoy entonces y nos veremos el próximo martes, ¿cierto? Sí, así que tengan un bonito fin de semana, pásenlo bien en Halloween y no coman tantos dulces. ¿Ok? Mucha travesura, profe. Chao a Gracias. todos. Chao, Chao. chao. Chao, Buen fin de semana. chao. Chao.